Hola, bienvenidos una semana más a mi canal, a la Odisea Literaria. Bueno, ahora mismo estoy leyendo a Octavia Butler y Parentesco. Ya sabéis que Octavia Butler, desde que la descubrí hace un par de años, es una autora que me gusta mucho dentro del mundo de ciencia ficción barra distopías. Em, bueno, hoy os venía a hablar de mis lecturas de enero. Creo que ha sido un buen mes. No diría que ha habido ninguna lectura quizás de top 10, pero en general buenas lecturas, muy variados los géneros, así que vamos allá. Empecé leyendo Seda de Alejandro Barico, novela de 1996, una novela muy breve pero muy sensible, ¿no? Muy bonita, ¿no? Creo que es una novela que se lee del tirón, prácticamente en un par de horas o tres te la has leído, que no tiene grandes pretensiones, pero que está muy bien trabajada, ¿no? Que el mensaje que te traslada es potente, esa descripción, esa dulzura, ¿no? Esa mezcla de sentimientos, esa manera que tiene Barico, ¿no?, de escribir, pues creo que aquí en Seda lo borda, ¿no? Al final es la historia de Hervé Honcourt y en específico y en genérico, bueno, pues en el siglo XIX el mercado de la seda, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de fabricantes de seda en Francia y, bueno, pues ante una plaga tienen que buscar otros mercados de los que abastecerse y mandan a Hervé Honcourt a Japón, ¿no?, que en ese momento es un país aislado, cerrado a los extranjeros. Bueno, al final tiene que hacer casi un viaje a lo Marco Polo, ¿no?, para llegar a Japón, entrar de forma fraudulenta, ¿no?, a través de mafias para poder negociar, ¿no? Este es un poco el hilo, ¿no?, que conduce la historia, pero la historia se centra en el amor, ¿no?, en el amor que encuentra Hervé en una concubina japonesa, ¿no?, y como, bueno, de una forma muy poética, ¿no?, se quedan enlazados de por vida, ¿no? Y, bueno, en sucesivos viajes, eh, de forma muy puntual, ¿no?, establecen un contacto muy íntimo, pero muy puntual, ¿no?, como bien digo, pero que les va a marcar de por vida, ¿no?, a él en concreto. Y bueno, es un poco lo que nos narra Barico, ¿no?, la profundidad del amor, ¿no?, la resistencia a través del paso del tiempo, lo que puede llegar a marcar, ¿no? Ya digo, es una novela breve, pero muy bonita. Después leí Snow Crash de Neil Stephenson, novela del 92. Si no habéis leído a Stephenson, bueno, yo creo que sería como el padre de la novela cyberpunk. Snow Crash, que es un buen tocho, tiene casi 700 páginas, es cyberpunk en estado puro. Creo que tiene un punto muy visionario Stephenson, porque en esta novela nos adelanta algo como el metaverso, ¿no? No solo la realidad virtual, sino el metaverso. Es decir, hay como dos mundos: el mundo real físico, en el cual los países no tienen ningún tipo de protagonismo, ¿no?, influencia, sino que están gobernado todo pues por mafias o por sectas religiosas, ¿no? Es verdad que se centra muy en Estados Unidos y más concretamente en la zona de California, pero bueno, te das una idea de que eso se extrapola, ¿no?, a un mundo corporativo pues tipo Blade Runner, ¿no? Y bueno, pues en ese mundo tiene cosas un poco, ¿no?, excéntricas, ¿no?, como el peso que tiene no llegar tarde a repartir pizza, ¿no? Y los repartidores de pizza son gente pues eh, muy cotizada, ¿no?, los grandes repartidores de pizza, entre ellos Hero Protagonist, que es un hacker que a su vez reparte pizzas, ¿no?, a través de va con un patinete y, bueno, pues va haciendo todo tipo de salvajadas por la carretera para llegar a tiempo a entregar la pizza, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esto y del mensaje, la historia, bueno, pues no me parece tampoco nada del otro mundo. Hay pues una historia de refugiados, una conspiración, mezcla un poco política, que te va guiando, ¿no? Y Hiro, el protagonista, ¿no? Hiro Protagonist tiene que, de forma involuntaria, resolver bueno, pues un poco el conflicto, ¿no? Se ve envuelto en él, tiene que salir de él airoso. Ya digo que más allá del argumento, creo que lo novedoso, lo interesante es las ideas, los conceptos que Neil Stephenson incluía en sus novelas. A continuación leía Ampliación del campo de batalla de Michel Houellebecq, novela del 94. Yo había leído Las partículas elementales, que me gustó bastante. Y bueno, la atracción hacia Ampliación del campo de batalla venía un poco por el argumento, ¿no? Según había leído, estaba más o menos ambientado en una persona del sector de la tecnología, de la consultoría, ¿no? Algo que, bueno, me resulta bastante cercano. Y bueno, es un poco lo que me atrajo a la novela, ¿no? Y básicamente va de eso, ¿no? Va de una persona que ha entrado en una depresión de caballo, ¿no?, en una decadencia absoluta,
que realmente no valora nada de su vida hasta el punto de llegar a tener pensamientos suicidas, ¿no? Incluso a inducirlos en terceros. Un viaje de trabajo es el que desencadena ya un poco la gota que colma el vaso, ¿no? Y a partir de ahí se entra en una espiral autodestructiva muy al estilo Hulebeck, ¿no? Yo creo que el libro plasma perfectamente cuál va a ser el estilo narrativo de Hulebeck a lo largo de su obra, ¿no? Es una novela interesante, aunque creo que me gustó más las partículas elementales, creo que es más potente, pero bueno, si trabajáis en este sector, bueno, pues creo que es una novela que os puede hacer sentir identificados sobre la frustración, ¿no? Y un poco la batalla del día a día. Luego leí una novela de ciencia ficción muy interesante, El Invencible, de Stanislaw Lem, novela del año 64, que me ha gustado mucho. Dicen que está a nivel de Solaris, bueno, pues esto ya sobre gustos, no para gustos los colores. A mí diría que me ha gustado más, seguramente, aunque no tengo tan fresca ya Solaris, pero me ha parecido la idea muy interesante, ¿no? Digamos que el argumento a grandes rasgos es una nave, el Invencible, viaja a un planeta que se llama Regis 3 en busca de una nave gemela, el Cóndor, bueno, cuya señal se ha perdido, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues es una historia de supervivencia en un planeta muy hostil, ¿no? En el que la tecnología pues, ha alcanzado un poco el libre albedrío y la conciencia, ¿no? Así, sin haceros mucho spoiler. La lucha del hombre contra la máquina mete muchas reflexiones Lem, ¿no? Sobre dónde está la conciencia, qué es ser inteligente, qué es ser vida, ¿no? Hace, yo creo que una buena crítica sobre la capacidad que tiene el hombre para destruir aquello por donde pasa, ¿no? Me ha gustado bastante, la verdad que es una novela muy de ciencia ficción, pero con mucho mensaje, ¿no? Incluso mucho mensaje, diría, eh, ecologista. O sea, creo que mezcla las dos cosas bastante bien y te lleva a reflexionar bastante sobre estos conceptos que os he dicho, así que os la recomiendo. Luego leí El viaje de mi padre, de Julio Llamazares, novela casi recién publicada. Julio Llamazares lo que hace es emprender un viaje que le lleva de León a Castellón, recreando un poco el viaje que hizo su padre durante la Guerra Civil, ¿no? Fue alistado y, bueno, pues los diferentes frentes en los que estuvo, en la batalla de Teruel, la batalla del Ebro, Castellón, bueno, pues él trata de recoger y de recorrer esa senda que hizo su padre a lomos de un tren, fundamentalmente, ¿vale? Es un viaje ferroviario. Me ha resultado un poco pobre, sinceramente, sobre todo comparándolo con Javier Reverte. Las comparaciones son odiosas, pero no aguanta la comparación, ¿no? En cuanto a un libro de viajes más historia, creo que se convierte casi en un libro exclusivamente de viaje, ¿no? Tiene poca historia y eso hace que sea más pobre, ¿no? Al final, bueno, pues es un viaje de su padre, pero no profundiza en los puntos los sitios por los que pasa, ¿no? No entremezcla como hace Javier Reverte, ¿no? La historia que aconteció, más que muy de soslayo, muy por encima, y eso, bueno, pues no me ha terminado de convencer. Así que, regulinchis. Luego leí Caligrafía de los sueños de Juan Marsé, novela de 2011. Marsé en estado puro, años 40-50, en los suburbios de Barcelona, en este caso en el Carmel. Un chaval, Ringo, que básicamente se cría en la calle, ¿no? Porque al final su madre trabaja de sol a sol. Eh, Su padre, bueno, tiene un trabajo un poco ambiguo, ¿no? Se le conoce como el matarratas, pero, bueno, hay un trasfondo político, ¿no? Bueno, relacionado con la frontera, el contrabando, bueno, el mantener contacto con aquellos que han tenido que huir, ¿no? Y cruzar la frontera para evitar ser ajusticiados. Y bueno, básicamente va de la historia de crecimiento, ¿no? De madurez de Ringo desde que es un chaval hasta que se hace más mayor, los personajes del barrio, eh, el bar, ¿no? Que es un poco el punto, el centro de atención, el centro de las noticias, ¿no? Creo que es un libro muy al estilo Marseille, muy de barrio, muy de Barcelona, muy de contar esa posguerra, ¿no? Y bueno, me ha gustado, no llega al nivel de los libros que a mí más me han gustado de él, ¿no? Como El Brujo de Shanghái o El Ramos de Lagartija, pero bueno, creo que es una lectura interesante. Y bueno, terminé con Los tiempos del odio de Rosa Montero, novela de 2018, que es la tercera parte de la serie de Bruna Husky. Bueno, creo que cada vez va perdiendo más el rollo cyberpunk, ¿no? Que tenía al principio. Cada vez se convierte más en una novela casi de romance. O sea, no me ha terminado de convencer, la verdad. Bruna es cada vez más humana. Bueno, secuestran
a Lizar y bueno, pues ella emprende una carrera desesperada, bueno, pues por salvarle, ¿no? Mientras va viendo como su vida, bueno, pues como tiene fecha de caducidad, se va desvaneciendo, ¿no? Ya digo, me gustó mucho más la primera entrega, Lágrimas en la lluvia, porque era muy cyberpunk, me pareció muy novedoso, pero con el paso de la saga creo que se ha ido convirtiendo en una novela más convencional. Y eso, bueno, creo que desmerece un poco para lo que prometía. Así que nada, hasta aquí mi mes de enero de lecturas. Creo que ha sido un buen mes en general, un buen balance, sin tener ninguna lectura fantástica, pero bueno, lecturas interesantes. Dejadme en comentarios qué habéis leído vosotros, dadme a like si os ha gustado, suscribiros y nada más, como siempre os digo, leed mucho. Adiós.